Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición que el Señor nos permite conectarnos. Quiero felicitar a los que ya están ahí fielmente, que madrugan, que están conectados, y es una bendición porque el Señor nos permite tener este tiempo especial. No podemos reunirnos en nuestro templo, pero podemos conectarnos. A propósito, yo no sé si ustedes se acuerdan de este púlpito, una bendición de José Carrascal, y quiero comentarles que es que nos vinimos para transmitir desde la iglesia. Vamos a mover la cámara un momentico para que usted pueda mirar constatar que en realidad estamos transmitiendo desde nuestro templo, y esperamos que usted añore cuándo será que volvemos a reunirnos, como decía el salmista: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ayúdenos a orar para que esto sea pronto, pero responsablemente. Entonces queremos despertar ese amor por volvernos a congregar. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces por eso quisimos trasladarnos acá para transmitir, y con ese propósito, eso es causándoles ese deseo de congregarse. Bien, vamos a orar y vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, y vamos a compartir la enseñanza de esta mañana. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecirte por mi hermano, por mi hermana que se ha conectado, Señor, que tiene deseo de escuchar tu palabra, que domingo a domingo, Señor, cada transmisión que hacemos, ahí está pendiente para compartir, para escuchar, para recibir, Señor. Te agradecemos tus bondades, tus misericordias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, nos has provisto, Señor. Hemos tenido el alimento, hemos tenido tu protección. Gracias porque aquellos que han sido contagiados con el virus se han restaurado, Señor. Hermano, bendiga a Dios porque Dios ha sido bueno. Dios es bueno todo el tiempo, Él es maravilloso, Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza, Él es digno de nuestra confianza, de nuestra fe, de nuestra adoración. Bendiga al Señor porque hoy es un día especial. Padre, te adoramos. Te bendecimos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, que es eterno, que día a día, Señor, estás ahí pastoreando a tu pueblo, Señor. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús para que en esta mañana nos ministres, Señor, y podamos entender y aprender, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, el tema de hoy, como quedamos el domingo pasado, vamos a hablar del Concilio de Trento. Esto no es una enseñanza así, una exposición bíblica, pero creo que es muy valioso conocer nuestras raíces, nuestra identidad. Entonces creo que la charla de hoy va a ayudar en ese sentido. El Concilio de Trento. Pero bueno, antes quizás alguien no participó en la reunión pasada, y quiero ponerlo en contexto acerca de por qué estamos hablando del Concilio de Trento. Y quiero que usted más o menos se ubique. Todo comenzó el primer domingo de agosto. Tratamos el tema de la Cena del Señor porque celebrábamos ese día la Cena del Señor. Hicimos una revisión bíblica para mirar hasta qué punto la palabra del Señor, la importancia, porque es que hay unos ministros del Evangelio que ya dicen que eso es obsoleto, que eso ya no se debe hacer, que eso es la vieja levadura, que eso no tiene sentido, que todo el tiempo comiéndose un pancito ahí, que eso no tiene validez alguna. Y fuimos a revisar la palabra del Señor y tratamos el tema, hablamos acerca de la Pascua, que es un antecedente a la Cena del Señor, porque fue precisamente en ese contexto, cuando se celebraba la Pascua en Jerusalén, que Jesús le dijo a sus discípulos que fueran y prepararan, y celebrando la Pascua, Él tomó el pan, tomó la copa y dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que por ustedes. Bueno, hablamos de un poco de eso. También llegamos a hablar de errores que ha habido a través de la historia de la iglesia respecto a la Cena del Señor. Un error es considerarlo que el pan y que la copa son sacramentos. Un sacramento es que como que tiene una virtud espiritual, que el que lo participa de él como que
entra ya y le purifica los pecados y como que hace algo mágico. Eso es pensar que es como un sacramento. Ese es algo que no lo enseña la Biblia. Era sencillamente pan. Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, tenía no un pedazo de cuerpo de él, era un pedazo de pan. Entonces está diciendo, este es un símbolo. Y ese es un error, el sacramentalismo. Pero también hablamos de otro error que ha habido en la historia de la iglesia, que es la transustanciación. Y ahí fue donde nos metimos a hablar un poquito del Concilio de Trento, que fue el que estableció que hay una transustancia, que algo que es pan y vino se transforma o se convierte en el cuerpo literal y la sangre literal de Cristo, y que por eso es que tiene efectos ahora. Vimos que tratamos eso y ahí fue donde surgió la pregunta: pastor, ¿cómo es posible que un concilio pueda establecer las doctrinas, lo que debemos creer y lo que no debemos creer? ¿Cómo así? Entonces esa pregunta fue la que nos llevó a hablar de los concilios. Bien, entonces en la clase pasada, en la charla pasada, hablamos del concilio, el concilio de Nicea, que fue en el 325 después de Cristo, pero dijimos que en la Biblia encontramos un concilio. En el capítulo 15 del libro de los Hechos vemos que hubo una disputa no pequeña, dice el texto, porque Pablo y Bernabé están predicando el Evangelio, y los que se habían convertido al Evangelio querían que los nuevos creyentes, que no eran judíos, se hicieran circuncidar y que guardaran la ley de Moisés. Entonces hubo esa discusión y se acordó que fueran a Jerusalén, y allá se reunieron los apóstoles, los ancianos, y allá hubo ese concilio, se conciliaron, se pusieron de acuerdo, y ahí dijimos que un resultado de ese primer concilio es que quedó claro: una cosa es el judaísmo y otra cosa es el cristianismo. Los apóstoles dijeron que no tenían por qué ponerle cargas. El mismo Pedro dijo, ¿cómo le vamos a poner cargas a nuestros hermanos que ni nosotros ni nuestros antepasados han sido capaces de llevar eso? No. Y escribieron una carta, un documento. Por eso un concilio sale un documento, y se lo mandaron a los hermanos que se habían convertido, y qué descanso, qué alivio, porque eso fue. Entonces dijimos que ese era como el primer concilio en la Biblia, pero después ha habido muchos concilios. Mencionamos el concilio de Nicea, y que ahí básicamente lo que se hizo fue tratar el arrianismo. ¿Se acuerdan de Arrio? El arrianismo es Arrio era un intelectual, es un hombre que amaba al Señor. Mire, algo que yo he aprendido con esto es que nosotros juzgamos muy fácilmente. No, que esos herejes que merecían ser quemados, que cómo van a tergiversar la doctrina del Señor. Pero ¿sabe que es tan fácil juzgar desde acá? Porque tenemos muchos siglos de estudio, de investigaciones, han llegado a nosotros ya, pero ellos están luchando por entender. Arrio no era un perverso, fue un hombre que predicaba el Evangelio, un hombre que amaba al Señor, un hombre que quería compartir la verdad de Dios. ¿Y sabe qué? Pues él sencillamente estaba luchando, como muchos otros, de entender la doctrina, la estaban formulando. Y él leyó textos, por ejemplo, como lo que dijo Jesús: mi Padre que me mandó es mayor que yo. Entonces quiere decir que él es inferior. También otro texto que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero de la creación. O sea, según ese texto, fue creado. Entonces, y muchos otros textos que mencionamos en la charla pasada, que no fue capricho, no era caprichoso, simplemente que hay textos en los que no está muy claro, y hasta ahora se está formulando la doctrina. Entonces él decía que Jesucristo era hijo de Dios, pero no era igual a Dios, no tenía la misma sustancia de Dios, y eso lo tratamos en la clase pasada. Para eso se reunió el concilio, y se sentaron las bases de que esa no era que Cristo era igual al Padre en sustancia, y dijimos que sacaron por ahí un credo que yo les leí algo, ¿cierto? Ese de que creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, engendrado mas no creado. Y se redactó ese documento, y
se supone que esa doctrina ya quedó ahí clara. Resulta que no, los conflictos siguieron, de tal manera que en el año 381 volvieron a citar otro concilio, el concilio de Constantinopla, y ahí fue donde definitivamente se arregló el problema de la triunidad de Dios y se definió claro. Entonces, ya después, básicamente, eso que se definió tanto en el concilio de Nicea 325 y el 388, Constantinopla, básicamente es la doctrina que tenemos ahora. Entonces, más o menos, y ahora sí vamos a tratar hoy lo que pasó específicamente en el Concilio de Trento. Entonces, vamos a entrar en materia. Concilio de Trento. Bueno, básicamente el concilio, dijimos, el Concilio de Trento, se llama Trento porque se organizó en una ciudad llamada Trento, al norte de Italia, Roma, cerca de Roma. Y bueno, de por sí todos los concilios llevan el nombre donde se realiza. Usted ha oído hablar del Concilio Vaticano. Pues ¿dónde se realizó? Pues en la ciudad del Vaticano. Entonces, Trento era uno, Nicea era otro, Constantinopla era otro. Entonces, eso es. El Concilio de Trento se organizó en el año 545 y fue hasta el 563. Fueron 18 años, pero no quiere decir que fueron 18 años en el que estuvieron definiendo, debatiendo, no. Fue un periodo en Europa muy difícil. Carlos V de Alemania tuvo problemas, hubo guerras. Uno de los papas, el papa que convocó el concilio, se murió a los poco tiempo. También hubo una peste y que obligó a parar. Hubo varias cosas, entonces... hasta que en el año 563 por fin terminó ese proceso. Básicamente el Concilio de Trento se convocó como una respuesta para la Reforma, por eso se llama el Concilio de la Contrarreforma, aunque es curioso que los católicos no están usando, los intelectuales ya no están usando este término contrarreforma, porque en cierta manera están reconociendo que la reforma fue lo que los motivó a eso, pero históricamente eso fue así. Más adelante les voy a comentar un poquito de eso, porque hay una deuda grande con Lutero en respecto a eso. Bien, ¿yo qué voy a hacer? Yo simplemente me voy a limitar a mencionar los acuerdos, las disposiciones, los dogmas que salieron de ese Concilio de Trento. Entonces, primero, se reafirmó la creencia de la fe cristiana contenida en el credo niceno-constantinopolitano. Es la unión del concilio, los acuerdos de Nicea y Constantinopla. Y ese fue básicamente, reafirmaron. Entonces, note algo, lo que hace la Iglesia Católica es que no parte de cero, sino que va al pasado, retoma cosas, y en este caso los valida y los adopta y los reafirma. Nosotros seguimos creyendo esto. Entonces esa fue una de las primeras cosas. Le hablo de esto porque la otra cosa que ellos hicieron, la segunda cosa fue que adoptaron la tradición de la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia y las Sagradas Escrituras como una fuente de autoridad. O sea, son las dos fuentes únicas de autoridad y están en el mismo nivel. La palabra no está por encima de las tradiciones, ni las tradiciones están por encima de la palabra, sino que están en el mismo nivel. Ahora, esto trae consecuencias graves. Y para mí, la diferencia básica y lo más importante que nos difiere de católicos y protestantes es eso. Porque si la tradición tiene la misma importancia que la Biblia, entonces lo que ya dijeron algunos teólogos en siglos anteriores quiere decir que eso es intocable. No se puede interpretar la Biblia de otra manera, tiene que ser acorde con el magisterio de la Iglesia, acorde con lo que ya por años han creído, entonces ya eso no se puede cambiar, eso es irrevocable. Entonces ya los cristianos protestantes decimos no,
Nosotros somos herederos de la Reforma y recordemos que una de las máximas de Martín Lutero era sola escritura, la escritura como mayor máxima autoridad. Esa era básicamente, y por eso les digo que este concilio básicamente fue rebatir cada uno de los puntos de la Reforma de Martín Lutero. Entonces, eso fue la segunda cosa. Definieron que la tradición, el magisterio y la Biblia tienen la misma nivel de autoridad, cosa que nosotros obviamente jamás estaremos de acuerdo. Ningún credo, ninguna denominación, llámese asamblea, llámese cuadrangular, llámese como se llame, puede estar por encima de la palabra del Señor. Tenemos que revisar nuestra fe, nuestra doctrina, siempre con base en la palabra del Señor. No puede haber un credo, unos acuerdos que estén por encima de la palabra del Señor. La otra cosa que ellos, otro acuerdo fue que el decreto de la rebeldía de Adán y Eva como el pecado original. Ellos definieron que esa es su creencia, que el pecado original fue la rebeldía y que todo ser que nace con ese pecado original y que viene a ser solucionado en la actualidad a través de los sacramentos. Por eso el otro acuerdo es que le dieron gran valor a los sacramentos. Y quiero que miren algo que es que algo interesante es la lógica que ellos manejan. Eso sí, me les quito el sombrero porque manejan una lógica, una coherencia, una cosa lleva a otra. Y mire, por ejemplo, ellos dicen que el niño nace con el pecado original y que con el bautismo pues ya le quita el pecado original, pero no la tendencia a pecar. Quiere decir que ese niño va a pecar. Y de hecho usted sabe que eso es así. Niño, adolescente, joven o viejo, pecamos, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con ese pecado? En algo que están muy de acuerdo la contrarreforma con Lutero. Entre otras cosas, hago un paréntesis para decirles que los representantes de Lutero fueron convocados con garantías papales para participar de este concilio de Trento, pero ellos no estuvieron mucho tiempo porque ellos dijeron que el Concilio Vaticano tenía que tener la máxima autoridad y no fuera el Papa. Eso implicaba que era una especie de ¿cómo se llama?, de desobediencia al Papa, de rechazar el voto de obediencia absoluta al Papa, y el concilio dijeron, no, eso no es negociable. Y los representantes de Lutero dijeron, no podemos seguir así, no podemos, y se retiraron y siguieron solamente la Iglesia Católica como tal. Entonces, pero una de las cosas en las que sí concordaban con Martín Lutero, la Iglesia Católica, es que el sacrificio de Cristo es el único que quita el pecado, el único. Ellos decían, bueno, está bien, pero es que resulta que Cristo murió hace 1500 años atrás y nosotros estamos ahora acá. Entonces, ¿cómo eso que pasó hace 1500 años, más o menos, cómo es que eso va a tener efectos ahora acá? Entonces, la lógica de ellos es a través de los sacramentos. Entonces, el bautismo le quita el pecado, ¿qué? Original. Pero él sigue pecando, entonces ese pecado que comete después, ¿cómo lo solucionamos? Entonces, ahí es cuando se establece la misa como un sacrificio. Y ahí es donde entra la transustanciación, que se convierte el pan y el vino se convierte en la sangre y el cuerpo de Cristo, y al participar de él queda limpio el pecado que tenía hasta el día anterior. Obviamente ahí se estableció también los otros sacramentos como la confesión, la penitencia, para luego sí participar de la comunión. Entonces le dieron gran valor a los sacramentos, al bautismo, a la confirmación, al sacramento de la penitencia y a la extrema unción. Y también lo tengo más adelante, pero ahí entra también el matrimonio también como sacramento. Otro acuerdo,
Se afirmó la creencia en la Eucaristía como sacrificio expiatorio. Vuelvo, ya lo mencioné, pero es que tiene lógica en el sentido de que si yo estoy aquí en el 2020, yo peco, y algo que pasó hace 2000 años, ¿cómo me va? Entonces tenía que participar del cuerpo y la sangre. O sea, en otras maneras es un sacrificio, la muerte de Cristo es cada vez que se está celebrando una misa. Entonces, ya nosotros, ahora, Hebreos, no tengo el versículo, pero Hebreos dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, el sacrificio de Cristo quita nuestros pecados presentes, pasados y los futuros. No puede haber otro, porque el sacrificio de Cristo fue totalmente perfecto. Entonces, es una pequeña diferencia que tenemos con eso. Jesús dijo, esto es el pan, esto es símbolo. Ok, otro acuerdo. Se ratificó el valor de la fe y de las obras de misericordia para la salvación. Ustedes recordarán que Martín Lutero decía la sola fe para salvación. La fe, solo la fe. Y ellos dijeron, no, la fe es importante, pero también las obras de misericordia. Eso quedó establecido y definido como credo ahí en este concilio. Otro acuerdo fue que hubo una reforma moral del clero. Recuerden que Martín Lutero decía que había corrupción, que había maldad, que se están enriqueciendo ilícitamente porque con la fe, con las indulgencias, que había corrupción, que había maldad. Y de hecho, eso sí fue así. Entonces la iglesia entendió que tenía que mejorar y se establecieron muchas reformas para la parte moral del concilio. Ahorita vienen algunos de ellos. Otro, los requisitos para asumir cargos eclesiásticos, creencias y tasas sobre el sacramento de la orden, o sea, la ordenación de sacerdotes, la jerarquía eclesiástica. Parece ser que hasta el momento los sacerdotes no eran muy formados teológicamente. Entonces, a partir de ese momento ya quedó claro que había una formación entre los que están en altos cargos, ¿cierto? Pero los sacerdotes rasos no estaban siendo muy formados y dijeron, no, eso tenemos que mejorarlo. Otro acuerdo, la obligación de la residencia del obispo en su diócesis. Parece ser que el obispo no vivía en su diócesis, entonces eso se prestaba para algunas cosas, desórdenes, y de ahí en ese momento ya cada obispo tenía que vivir en su diócesis. Otro, se reafirma la autoridad del Papa. El Papa como suprema autoridad de la Iglesia, eso quedó claro, porque Lutero estaba diciendo que no, que la máxima autoridad es la palabra de Dios, y ellos dijeron, no señor, el Papa será la máxima autoridad. Otro acuerdo, se suprimió el concubinato de eclesiásticos. ¿Qué es eso? Bueno, los sacerdotes pueden tener una concubina. Una concubina no es una esposa, es como una especie de amante, y eso era normal, hasta el momento era normal. Inclusive no es raro que usted encuentre papas que eran casados, porque de ahí para atrás no había problema. Hay un papa que se me olvida el nombre, él dejó su esposa, su familia, para atender el papado. Entonces eso era normal, pero a partir de ese momento se acabó la guachafita. Ya los sacerdotes no pueden tener concubinas, sino que como consecuencia se reafirma el celibato. El celibato no puede ser casado, el sacerdote no puede ser casado, debe consagrarse a Dios y a la iglesia. Entonces ese fue otro acuerdo. La Biblia dice, usted que conoce la Biblia, cualquiera que lea la Biblia, y creo que nosotros lo leímos hace unas semanas, la Biblia dice en 1 Timoteo los requisitos para los obispos: si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que sea sobrio, prudente, marido de una mujer, que tenga sus hijos en sujeción. Cualquiera que lee eso dice, hombre, la Biblia es muy clara en que los ministros deben ser casados, ¿sí?
los obispos, dice ahí. Y dijimos que la palabra obispo es bíblica, no es de la Iglesia Católica, no es patrimonio de ellos, sino que eso está en la Biblia, eso es griego. ¿Ok? Entonces, sin embargo, por encima de las Escrituras ya entendemos por qué, ¿cierto? Ya usted entiende que porque la tradición, las decisiones que tome la alta jerarquía, el concilio, eso ya es definitivo y eso tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Entonces ya usted va a entender la lógica que tiene todo esto. La otra doctrina, lo tengo acá, se reafirmó la doctrina del sacramento del matrimonio, lo mencioné. Otra, se reafirma la existencia del purgatorio y la veneración a los santos y reliquias. Se afirmó, y sobre todo a María. Bueno, hay muchas historias de Lutero y de otros que iban a tocar los ¿cómo se llama? Los restos de los santos que tenían ahí y que con solo tocarlos, eso les transmitía el perdón de muchos pecados y salían purificados y todas esas cosas. Lutero habló en contra de todas esas cosas, pero ellos reafirmaron que la veneración a los santos y a María. Entonces, por decisión, por eso todavía conservamos eso. Yo no sé si ustedes notan que lo que estamos hablando es lo que es la Iglesia Católica hoy. Por eso hago un pequeño paréntesis para decirle que este es de los concilios más importantes. La verdad sí, yo los he mirado y ha habido muchos concilios, pero que hayan impactado, que hayan transformado la Iglesia Católica, Señor, no hay otro como este. Porque lo que tenemos hasta hoy en día es eso, es resultado de ahí. Otro, la elaboración de un catecismo y la revisión del sumario del libro de las misas. Empezaron a revisar qué cosas habían ahí, ideas protestantes, cosas que eran contrarias a la tradición, a lo que ellos están enseñando, y obviamente se elaboró el catecismo. Yo no sé cuántos de ustedes fueron al catecismo. Yo lo hice y yo sé que hay todo un proceso donde se le enseña la doctrina, y de ese momento mire que ya los sacerdotes no podían predicar cualquier cosa, ya que tenían que predicar lo que venía del Vaticano, lo que venía, y hoy en día todavía es lo mismo. La misa, el contenido de la misa de una es el mismo en todo lugar. Que tan chévere para nosotros los pastores que hubiera algo así, porque imagínense, uno siempre dice, ¿y qué voy a predicar? Y el próximo domingo, ¿qué voy a compartir? Y bueno, y siempre cada cual por allá uno, ¿cierto? Y nos toca luchar, pero qué bonito que hubiese algo así. Bueno, eso tiene sus pros, pero también tiene sus contras, porque es que entonces es un absolutismo, es un régimen, una dictadura, y todo está medido y todo tiene que venir. Entonces tampoco es bueno, porque cada nación, cada pueblo, cada comunidad tiene sus propias necesidades, sus propias circunstancias, y la palabra debe llegar al contexto, a la persona. Entonces tampoco es que... Pero ellos determinaron eso y elaboraron el catecismo y el sumario para las misas. También otro es la administración de fundaciones religiosas. Y con esto quiero detenerme un momentico para explicarles algo. Las fundaciones religiosas, la administración de fundaciones religiosas. Mire, hermano, nosotros hoy en día conocemos las carmelitas, los jesuitas, agustinianos, un poco de órdenes. Resulta que eso no existía toda la vida. Esto fue resultado de la Contrarreforma. Una reacción, y por eso digo y reafirmo, esto es una opinión. No lo he ido en ningún lado, sino que es mi opinión, que la Iglesia Católica, escúcheme, la Iglesia Católica le debe muchísimo a Martín Lutero, porque esto los llevó a pellizcarse, los llevó a reformar, a cambiar su estructura, a cambiar muchas cosas y a proyectarse con ese afán de cuidar la doctrina y de cuidar el protestantismo, y tanto así que algunos países dijeron, no, nosotros nos declaramos protestantes, como Alemania, los Países Bajos. Otros países no adoptaron, sino que dijeron, no, nosotros compartimos las ideas de Lutero,
Nosotros compartimos que la gente tenga libertad de tener su propia Biblia, que ellos la tengan en su idioma, que cada persona pueda, si sabe leer, que pueda y se acerque libremente a la palabra de Dios. Entonces, la Iglesia Católica con esto de la Reforma se armó, se despertó un celo misionero, se despertó unas ganas de cuidar la doctrina y también de expandirla como una especie de carrera de llegar a los países. Y ahí en la historia muestra cómo salieron muchos personajes para obispos y enviados por el Papa para la China, para el Japón, para Asia, para muchos lugares a predicar y a establecer la doctrina. Entonces, ese movimiento misionero mundial suena como una... no es lo que no me refiero a los hermanos del movimiento, sino ese movimiento de la Iglesia Católica al mundo. Eso fue resultado de esto, para cuidar la doctrina y para llegar y el que primero llegue. Y nosotros aquí en América Latina sabemos, ¿cierto? ¿Quiénes fueron los que vinieron acá? Vinieron apoyados por los reyes católicos de España, ¿cierto? Entonces la palabra católico ya tiene su tinte religioso. Entonces, y venía el conquistador con su espada, y venía ¿qué? Bueno, su espada sería algo así, un poquito más dura, ¿no? Y el sacerdote con la Biblia. Entonces, la cruz y la espada vinieron aquí y usted ya conocemos más nuestra historia. Entonces, ese fue el resultado de todo ese movimiento. Entonces, por eso le estoy diciendo que la Iglesia Católica tiene una deuda enorme con Lutero. Deberían de hacerle un monumento muy grande y prenderle velitas. No, pero sí al menos reconocer. Pero ¿sabe qué? Entre nos, los eruditos católicos ya no están hablando contrarreforma, ya no se refieren como contrarreforma. ¿Por qué? Porque al decir contrarreforma están diciendo, mire, esto es resultado de lo que Lutero nos puso sí, nos tocó porque Lutero nos pellizcó y nos hizo ver muchas cosas y nos tocó reformar y entonces es como darle el crédito a Lutero y ahora están hablando de la renovación del concilio de Trento. Entonces, hay mucha herencia en esto, hay mucha, a ver si se me falta algo. Bueno, falta la última. Se le encomienda al Papa, esta es la última. Se le encomienda al Papa la tarea de crear una lista de libros no permitidos para la fe cristiana. ¿Sí? Hacer una lista y todos los que no estaban en esa lista tenían que ser ¿qué? Quemados. Hubo una bula papal en la que, bueno, eso fue también con Constantino, que apoyaba, pero hubo una persecución. En el Concilio de Trento surge lo que son los jesuitas. Jesuitas surgió con unos años atrás, un general de Carlos V, un general del ejército, que se enfermó. Y dice la historia que él empezó a leer libros de religión, y se volvió un católico ferviente, y presentó la propuesta y fue aceptada la orden de los jesuitas, y los jesuitas eran una organización militar y que a una América Latina vinieron, pero eran cuidando la doctrina del Concilio de Trento. También más adelante se formó lo que conocemos como la Gran Inquisición, en la que torturaron a mucha gente murió y ellos estaban por obediencia al Papa cuidando la doctrina y mataron a muchos herejes en nombre de Dios. Terrible, ¿cierto? Entonces, a manera de conclusión, las consecuencias fue un avivamiento católico. Yo escribí eso en mis propias palabras, un avivamiento católico, un despertar misionero, que lo dijimos, órdenes como los jesuitas para expandir el evangelio, pero también hay que decir que hubo órdenes inclusive de mujeres, eso viene de ahí, que se dedicaron a cuidar a los enfermos. Y ahí yo quiero hacer un paréntesis porque, miren hermanos, nosotros como cristianos protestantes, de herencia protestante, nos enfatizamos tanto la fe y descuidamos las obras. Y hemos descuidado, y en eso sí ellos nos dan un ejemplo. Tenemos que quitarnos el sombrero porque ellos sí hacen obra social. Creo que es una falencia que la Iglesia
cristiana tiene. Ojalá hagamos una reforma. Necesitamos hacer un concilio para revisarnos. ¿Qué tan lejos estamos de la palabra de Dios? ¿Qué tan lejos estamos porque nos quedamos con la fe y sin obras? Y usted sabe lo que dice Santiago, que si crees tú en Dios, muéstrame su fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, estamos mal y necesitamos una reforma interna. Pensaba yo, necesitamos como cristianos un concilio. ¿Cuándo nos vamos a sentar a revisar nuestras prácticas, nuestra eclesiología? Eso es más bien nuestra liturgia, hasta qué punto es bíblica, etcétera. Necesitamos revisarnos porque tenemos la herencia de la reforma, que es la palabra de Dios por encima de nuestras costumbres, de nuestras denominaciones, de nuestros credos, de nuestra fe. Es la palabra del Señor, y creo que hace mucha falta eso. Otra consecuencia es el celo doctrinal, ya lo dijimos, la persecución y la Santa Inquisición. Bien, esto es más o menos a grosso modo lo que fue el Concilio de Trento, las principales cosas, y espero, ¿de qué sirve esto? A mí personalmente, hermanos, me ha ayudado para entender la lucha que ha habido para tener la doctrina que tenemos. Conocer nuestras raíces, es muy importante eso. Mira, hay gente que yo quiero hacer un llamado que no les gusta estudiar. Dígame qué hay que creer y yo lo creo, yo hago así, y a todos le dicen amén, a todos, y no se preocupan ni siquiera por estudiar la Biblia. Y eso es una falencia grave, porque es que el Señor nos dio su palabra y nos la dio por escrito, ¿cierto? Y está en nuestro idioma, y está en diferentes versiones. O sea, nosotros necesitamos... Ahora, eso por un lado. Por otro lado, como iglesia, como pastor, yo tengo el compromiso de enseñar la sana doctrina. Eso es lo que me manda la palabra. Pero mire, tenemos escuelas bíblicas y por ahí 40 personas, 50 personas nomás estudiando, cuando son más de 100 personas. Entonces, mire que no todos se preocupan. Yo no sé cuánto tiempo le dedica a usted a estudiar la palabra, a orar y a extender la palabra. Creo que los frutos dicen mucho. Entonces necesitamos volver a la palabra. Entonces, eso quería compartirles. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por todos los hombres y mujeres que a través de la historia han estado inquietos por agradarle a Él. Vuelvo a repetir, los que nosotros llamamos herejes, desde nuestro contexto, son hombres que amaban al Señor y que querían hacerlo mejor, pero están luchando por entender, y gracias a esas luchas, a esos esfuerzos, es que nosotros hoy en día podemos tener una doctrina clara, entendida. Hay un padre de la iglesia, no me acuerdo el nombre, no sé si es Anastasio, que él dijo: si usted no cree la doctrina de la Trinidad, usted pierde su alma, pero si usted trata de explicarla, pierde la razón. O sea, la doctrina, hay muchas cosas que, como decía, no están tan lógicas, pero está en la palabra. Si está en la palabra, eso es suficiente para mí, así yo no lo entienda. No importa si es lógico o no, pero si es bíblico, yo lo acepto, porque el Señor lo dijo. Por eso me opongo, y por eso me motivó a hablar de la cena del Señor, por esas creencias que hay, que surgen de un momento a otro, de que no, que eso es obsoleto, que eso ya no. Pero si el Señor establece algo, que se haga. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir que no? Entonces, que Dios nos ayude para ceñirnos y doblegarnos ante su palabra. Padre, yo quiero agradecerte, yo quiero bendecirte, darte el honor y la gloria, Señor, Dios mío. Gracias por tantos hombres que en la historia, Señor, lucharon, se esforzaron, Dios mío, porque querían agradarte, porque querían tener la doctrina clara, Señor, lo que tú enseñas, Dios mío. Yo te bendigo por todos ellos, Señor. Y yo oro para que nos ayudes, Señor, para conocerte en la palabra, para profundizar, conocer nuestras raíces, nuestra identidad. Soberano Señor, bendice a mi hermano, glorifícate en cada uno, Señor, y que cada día podamos, Señor, ir creciendo en la doctrina, Padre. Muchas gracias. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor.
Amén y amén. Bien, queremos felicitar a las mujeres que se conectaron en este primer encuentro virtual de mujeres. Normalmente en agosto se hace un campamento distrital, pero por obvias razones no se hizo, entonces se convocó virtualmente y yo vi como algo más de 1000 el día viernes y ayer sábado también participaron, no sé cuántas, pero por ahí 800, más de 800. Qué bueno, yo los felicito porque mujeres, cosas que se hacen para ustedes. Y entonces felicidades por eso y estar pendiente de actividades como esas. Bien, queremos felicitar a los cumpleañeros. Brenda cumple ahorita el 18. Brenda, un saludo desde Colombia. Que Dios la bendiga ya en Estados Unidos, que está trabajando, perfeccionando su inglés. Blessing. God blessing. Dios la bendiga, que Dios la guarde y la traiga con bendición. También quiero felicitar a un hombre que quiero mucho, un hombre que para mí es muy significativo. Se llama Rodrigo Peñaranda. El Señor me permite cumplir años y yo estoy muy agradecido. Quiero bendecir al Señor por la salud que me ha dado, por la alegría de poderle servir con la palabra. Entonces estoy muy contento y me deseo un feliz cumpleaños. Quiero también motivar a los estudiantes de la escuela bíblica a que ánimo a estudiar la palabra del Señor. Y quiero desde ya dar un anuncio que no tengo publicidad, pero más o menos en unos 20 días va a comenzar otro proceso de la escuela bíblica y ya lo vamos a abrir a otros. Y va a ser un maravilloso viaje por el mundo del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué se requiere? Deseos de estudiar la palabra, sacar un tiempo para la clase, que es una en la semana, y mínimo 1 hora para hacer las tareas, para estudiar la palabra, para ir de acuerdo. Es una escuela y hay que hacer tareas. Entonces, desde ya, si usted no pudo vincularse por alguna razón, en unos 20 días, el fascinante mundo del Antiguo Testamento. Tenemos miel, todavía seguimos de luna de miel, gracias al Señor y al hermano Edgar que nos mantiene en luna de miel, todavía nos quedan algunas. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Esto es los anuncios. Me alegra mucho que el Señor me permita llegar hasta ustedes. Sigamos orando, cuidándonos. Cuídese, cuide su familia, hermanos. Y si le llega a dar ese virus, usted ya sabe que hay muchos remedios. La oración y hay muchos remedios. Dios los bendiga. Una feliz semana para todos. Dios les guarde.